Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Corte Suprema de Justicia admite trámite de antejuicio contra el vicepresidencial líder Edgar Barquín y el candidato a la presidencia de Creo, Roberto González. Queda conformado el orden de candidatos presidenciales en la papeleta de votación para estas elecciones. El Ministerio de Gobernación anuncia que será efectivo un pago único de 2.500 quetzales a los guardias del sistema penitenciario. El Ministerio de la Defensa identifica a soldados que brindaron una golpiza a jóvenes presuntamente pandilleros. Los Estados Unidos, presidente Barack Obama aprueba nuevo programa para reducir el CO2 y combatir el calentamiento global. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comenzamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que la Corte Suprema de Justicia le ha dado trámite a las solicitudes de antejuicio en contra del candidato a la vicepresidencia del Partido Libertad Democrática Renovada, Creo, Edgar Barquín, de su hermano, el diputado Manuel Barquín, del exsecretario general adjunto del partido Gran Alianza Nacional, Jaime Martínez Loaiza, y también del candidato a la presidencia de Compromiso, Renovación y Orden, Creo, Roberto González. La Corte Suprema de Justicia admitió la solicitud de antejuicio contra el candidato a la vicepresidencia por el partido líder Edgar Barquín, supuestamente ligado a una estructura de lavado y política. Según la CICIG y el MP, Barquín influenció para que Chico Dólar saliera librado de una investigación de la Superintendencia de Bancos por transacciones anómalas presuntamente del narcotráfico. También la CSJ admitió los antejuicios contra los diputados del líder Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Dentro de las diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en contra de los diputados Manuel de Jesús Barquín Durán, Jaime Antonio Martínez Loaiza y el candidato vicepresidencial del partido líder Edgar Baltasar Barquín Durán, la Corte Suprema de Justicia por unanimidad ha dado trámite a las diligencias de antejuicio y ha nombrado como juez pesquisidor al presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, el licenciado Fredín Valdemar Fernández Ortiz. La CSJ también admitió el antejuicio contra el candidato a la presidencia por el partido Creo Unionista Roberto González Canela por tráfico de influencias. Según una denuncia en su contra, Canela intentó influir en un juez para que su sobrino saliera librado por agresión sexual. También ha admitido para su trámite por unanimidad Corte Suprema de Justicia, trámite para diligencias de antejuicio promovidas por Ivana María Luján Padilla de Salazar y Aura Elizabeth Padilla Arriaga de Villagrán en contra del candidato presidencial del partido Creo Unionista, Roberto González Díaz Durán. En este caso, el juez pesquisidor es el magistrado vocal segundo de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, el licenciado Eduardo Galván Casasola. Los magistrados también dieron trámite de antejuicio contra el diputado Mario Rivera, de líder por el delito de enriquecimiento ilícito. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. De acuerdo con Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, si algún candidato que participe en la presente contienda electoral y que ya está inscrito se le promueve antejuicio en su contra y se le liga a proceso, quedará en manos de los magistrados del tribunal decidir si se le revoca o no la inscripción. Mientras tanto, las inscripciones de los candidatos están vigentes. En el momento en que se declare con lugar algunos procesos de antejuicio y los juzgados penales ordenen la detención o ligar a proceso a alguno de los funcionarios, en ese momento se entrará a analizar si se mantienen vigentes o no las candidaturas. Se ha dado a conocer cómo ha quedado ya diseñada la papeleta para elegir presidente y vicepresidente en las próximas elecciones. El
El Tribunal Supremo Electoral estableció el lugar que ocuparán las imágenes de los candidatos a la presidencia y el logo del partido al que pertenecen dentro de la papeleta de votación. La escogencia se dio en medio de discusiones, pues según el Tribunal Supremo Electoral, la Unidad Nacional de la Esperanza debía escoger primero su lugar, algo que fiscales de la UCN refutaron, aduciendo que ellos fueron los primeros en presentar su papelería para inscribir a sus candidatos y además la UNE sufrió una impugnación cuando una agrupación política ya desaparecida adujo que Sandra Torres era beliceña. Sin embargo, el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, dejó claro que este recurso se resolvió y fue enfático al afirmar que quien escoge primero es el que queda formalmente inscrito y no el que presenta papelería al inicio. Eso se tomó en cuenta la fecha de inscripción de las candidaturas. Hay una confusión por parte de algunos partidos que piensan que la resolución que dictó el registro, donde ordena la inscripción, esa es la que se debe tomar en cuenta y no es eso. El Registro de Ciudadanos en su momento ordenó la inscripción, pero la inscripción la hace el Departamento de Organizaciones Políticas en el momento en que asientan la partida. Ya posteriormente a eso ya se entregan las credenciales. Estas partidas son las que ustedes han cubierto en el momento que se entregan credenciales, que son firmadas por los candidatos y secretarios de los partidos políticos. Superada la polémica, la UNE escogió la casilla 3 en la esquina superior derecha de la papeleta, la UCN optó por la casilla 1, esquina superior izquierda, y Líder se quedó con la casilla 2, justo en el centro, hasta arriba. Hasta el momento, 14 binomios han ya ocupado los espacios dentro de la papeleta para elegir a presidente y vicepresidente. Aprovechamos para hacer realidad lo que establece el artículo 88 del reglamento y de esa manera pues quedaron ya integradas las papeletas con el espacio que cada una de las diferentes agrupaciones políticas escogió frente al pueblo de Guatemala. Los partidos quedaron colocados de la siguiente manera. En la primera casilla, el partido UCN, segundo, el partido Líder, tercero, la UNE, cuarto, el partido Viva, quinto, Encuentro por Guatemala, sexto, el PRI, 7, URNG, 8, Todos, 9, FCN Nación, 10, Fuerza, la casilla 11 está vacía, número 12, el PAN, 13, el Partido Patriota, en la casilla 14 está vacía y finalmente en la casilla número 15, el partido Creo Unionista. Dentro de los dos espacios que quedaron libres, aún queda pendiente el partido Movimiento Nueva República, quien no asistió a la actividad, por lo que al momento de ser llamado deberá escoger entre la casilla 11 y 14 a ocupar en la papeleta blanca para elección a presidente de la República. Para este martes se tiene contemplado conocer en tercera lectura las modificaciones a la ley electoral de partidos políticos por parte del Congreso de la República. Se espera que el día de mañana martes se pueda avanzar en la tercera lectura de lo que es las reformas a la ley electoral y que en base en eso pues ya se puede enviar a la Corte de Constitucionalidad para que así pues los magistrados empiecen a estudiarla y que de alguna manera pues ya se den esos los avances y el encaminamiento para lo que se ha estado solicitando de las reformas a la ley electoral. Este martes los diputados deben conocer en tercera lectura las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero esta vez se necesitan 105 votos para que los cambios pasen a la CC para su análisis. Para la bancada Líder, esto es una prueba de fuegos, pues se verá si apoyan o no, pues solo con ellos se puede llegar a la mayoría absoluta. Pero dentro de la agenda también habrá otro punto importante, el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Se incluyó donde se dé a conocer los informes de las comisiones pesquisadoras con los antejuicios contra los ministros de Salud, de Desarrollo Social y contra el mismo presidente Otto Pérez. Nos esperamos que mañana, martes, pueda avanzarse en estos temas de la agenda para que se pueda desarrollar lo que hoy se trató en jefes de bloque. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa al regresar, más noticias, quédese con nosotros, estamos a las 8:45. Gracias por seguir con nosotros. El Ministerio de Gobernación hará efectivo un bono único de 2.500 quetzales a los guardias del sistema penitenciario. La ministra de Gobernación
Mendizábal dio a conocer que se aprobó el pago de un bono único a los guardias del sistema penitenciario de 2.500, el cual se les hará efectivo dentro de un mes. Además señaló que se hicieron las gestiones para que a inicios del otro año se les haga el pago de otro bono de la misma cantidad. Este pago se lleva a cabo luego que los guardias del preventivo de la zona 18 paralizaran labores y denunciaran por medio de Canal Antigua las carencias y precarias condiciones en las que laboraban. Estamos con el señor presidente y el señor ministro de Finanzas y se nos ofreció que para finales de mes, dentro de un mes, ya teníamos el espacio presupuestario e íbamos a tener la liquidez para poder hacer efectivo el bono único que se les ofreció para este año a los guardias del sistema penitenciario. La funcionaria señaló que se están haciendo las gestiones para que el presupuesto del próximo año quede establecido un incremento salarial, el cual aún se está analizando de cuánto sería. En forma personal, yo les ofrecí cuando nos sentamos hace un mes aproximadamente a dialogar, fue hacer efectivo un bono único que se les había ofrecido para este año y dejar hecha la solicitud en la planificación presupuestaria para el año 2016. El Ministerio de la Defensa, ¿sabe usted? Ya identificó a los soldados captados en un video brindándole una golpiza a unos jóvenes que al parecer eran pandilleros y no le hicieron caso a los militares. Según la cartera de la Defensa, se tomarán las medidas correspondientes contra los responsables. Logramos ya identificar a los 5 soldados. Asimismo, el Ejército de Guatemala interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y la Policía Nacional por mal procedimiento en la identificación de personas civiles. Ellos tendrán que enfrentar un proceso y el ente investigador, que es el Ministerio Público, tendrá que determinar qué pasó en ese tema. Ellos se encuentran ahorita disponibles para poder acudir a cualquier cita que así lo demande el Ministerio Público o cualquier juzgado que conozca el caso. Quiero comentarle que este municipio pues ha representado cierta conflictividad social en el tema de robos, extorsiones, algunos temas de sicariato, y fue la población la que pidió que nosotros tuviéramos un destacamento en el municipio de San Pedro de Pocapa. Ahorita tenemos ya 19 cocodes que están pidiendo que nosotros nos quedemos ahí, que continuemos trabajando para seguir dándoles la seguridad que ellos necesitan. Sandra Torres presentó hoy su plan de gobierno. La candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, dio a conocer su plan de gobierno, en el que sobresalen los programas sociales con los cuales, según ella, no solo se combate la pobreza, sino también se promoverá el desarrollo social, desarrollo económico y seguridad y justicia. Estamos con el objetivo de recuperar los programas sociales, pero con una variable que es muy importante especificarla, es que tengan temporalidad y le agregamos el componente de la productividad, lo cual es muy importante. Porque la única forma de salir de la pobreza es dándole sostenibilidad a los programas sociales, con productividad. La candidata señaló que se tienen que crear empleos para el desarrollo del país, pero que estos vendrán del sector económico y no del gobierno. Por ello, el Estado tiene que preparar las bases para que los empresarios tengan las condiciones para trabajar en el país. Nuestra propuesta económica va enfatizada sobre la generación de empleo. Obviamente, generando las condiciones para que el sector económico, porque el empleo va a venir del sector económico, no del del Estado. Entonces, hay que realmente al sector económico garantizarle las condiciones de una política macroeconómica estable, que haya seguridad ciudadana, las reglas claras, libre competencia, para que se pueda generar con tranquilidad el empleo y las fuentes de trabajo que Guatemala necesita. Contarle que el organismo ejecutivo ha confirmado la puesta en marcha de un plan para transición de gobierno. El proceso de la transición de mando tendrá la ayuda de Naciones Unidas, que pondrá en marcha planes que se han utilizado en otros países para el traslado de información del gobierno saliente con el nuevo. Este se divide en 2 fases. La primera es la recopilación de información de los planes de gobierno vigentes y la segunda es el traslado al gobierno entrante. Presentamos ante el gabinete y ante el señor presidente la metodología para el proceso de transición. Este es un proceso en el cual nos está apoyando el sistema de Naciones Unidas. Ellos nos están haciendo la transferencia técnica
de metodologías que ellos ya han puesto en marcha en otros países. Si hay segunda vuelta, Segeplan y Naciones Unidas se reunirán con los partidos que pasen para que conozcan la información del gobierno. Una fase donde va a estar más directamente involucrado el sistema de Naciones Unidas con los dos partidos de gobierno que probablemente pasen, los dos partidos políticos que probablemente pasen a la segunda vuelta, y una fase final que sería ya el proceso de entrega de la información y las reuniones con los equipos, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante, que se realizaría de noviembre a enero. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es un día lunes. Me acompaña Carmen Ortiz y Juan Luis Fonte. Estamos listos ya para conducir la primera conversación de esta noche. Tenemos a dos invitados de lujo hoy a las 8:45. Se trata del ex magistrado de Corte Suprema de Justicia, Hugo Maúl, del ex vicepresidente de la República, Eduardo Stein. Ambos les damos la bienvenida, les agradecemos acompañarnos y les contamos, igual que le contamos a nuestra audiencia, que hemos establecido comunicación con el candidato de la Alianza Creo Unionista, Roberto González Díaz Durán, quien hoy sorpresivamente se ha anunciado por parte de la Corte Suprema de Justicia que se le ha dado trámite, le ha dado curso a un antejuicio en su contra, del cual no teníamos ninguna noticia. De todo este clima político queremos hablar el día de hoy, pero vamos a arrancar preguntándole a Roberto González, a Canela en concreto, si él conocía de la acusación en su contra y en qué consiste esa acusación. Buenas noches, Canela. Buenas noches, Juan Luis, muchísimas gracias. Pues la verdad es que también para nosotros fue muy sorpresivo y súbito ese trámite que versa sobre una acusación falsa, plagada de mentiras, relacionada con un caso privado de familia, en la cual se aduce que en mi condición de político yo he realizado tráfico de influencias y obstaculación a la justicia en un caso relacionado con familia, con un matrimonio de la vida privada, y que este tráfico de influencias pudiera estar motivado a cambio de votos que nuestra agrupación política pudiera efectuar para magistrados en meses pasados. Primero, es totalmente falsa, es un tema de naturaleza privada de una ex sobrina política de mi esposa, que presenta esta acusación que no tiene ningún sustento, ninguna base, y que entiendo la Corte Suprema de Justicia en el trámite, más que analizar la sustancia, envía a un magistrado o juez pesquisidor para que determine pues esa base, y confiamos con que va a evidenciar que no tiene absolutamente ningún sustento, ningún nombre señalado y ningún tipo de base, digamos. Ahora bien, Canela, como bien mencionaba Juan Luis, esto toma por sorpresa a los guatemaltecos porque se esperaban otros antejuicios que de hecho se les dio trámite el día de hoy, pero de este en particular no se sabía nada. Usted supongo que tendría alguna información por algún tipo de notificación que se le hiciese en su momento. Efectivamente, nosotros el día jueves en la noche tuve una comunicación de haber recibido unos papeles en unas oficinas en la zona 1, donde no tengo yo oportunidad de ejercer. Sin embargo, sí se dio de forma escueta la naturaleza de esto, y honestamente no consideramos que de forma súbita y de forma, digamos, express haya pasado este caso al día de hoy. O sea que más nos plantea la hipótesis de que ha habido influencias de carácter político para que este tipo de casos, como los que se han ventilado hoy, de darles trámite ante juicio de otros casos que ha presentado la CICIG y el Ministerio Público, pues vayan como diluidos dentro de un grupo de políticos y meterlos, como decimos en buen chapín, en el mismo costal o en el mismo cochumbo. Eso a todas luces es lo que nosotros identificamos, y que en este caso, un caso de carácter privado, repito, de naturaleza de familia, se haya, digamos, prestado e instrumentalizado para este fin. La idea de ustedes entonces es que se trata de un intento por igualarte
con el caso de Edgar Barquín, candidato a la vicepresidencia del partido líder, cuyo antejuicio ha sido dado con lugar el día de hoy. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Sí, absolutamente, y no solo del vicepresidenciable, sino que de las otras personalidades que ahí están involucradas y que se les dio trámite hoy en el antejuicio. Efectivamente, ese intento ya se ha logrado, puesto que incluso medios de comunicación, no en mala fe, pero que exponen el paquete y exponen la cara, digamos, constituyendo pues para uno un agravio. Pero es a todas luces esas las motivaciones, pero nosotros confiamos con que el proceso de justicia va a determinar cabalmente la falsedad. Y, por cierto, es un caso que no tiene absolutamente nada que ver con este esfuerzo loable que está haciendo tanto la CICIG como el Ministerio Público, y esperamos nosotros definitivamente que también el organismo judicial de verdaderamente hacer justicia con todos aquellos que han actuado al margen de la ley y han constituido pues este crimen organizado metido entre las esferas políticas. Roberto González Díaz Durán, Canela, gracias por acompañarnos a las 8:45. Señores, hemos establecido comunicación con el candidato del partido Creo Unionista, que ha sido el día de hoy abierto o iniciado el proceso de antejuicio en su contra. Ya solo hace falta decir, para arrancar esta conversación, que se vuelve realmente compleja, se vuelve complejo todo el panorama, todo el ambiente preelectoral que estamos viviendo los guatemaltecos. Yo les pediría a nuestros dos invitados que arranquen diciendo cómo reaccionan frente a esta hipótesis de González Díaz Durán sobre por qué se le acusa a él y por qué se le abre el antejuicio a él el día de hoy. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que por parte del sistema de justicia, la ciudadanía recibe una señal positiva en cuanto a que una justicia pronta y cumplida, que ha estado siendo parte del clamor ciudadano, es respondida adecuadamente por las autoridades judiciales en el caso de los temas denunciados por el Ministerio Público en apoyo de la CICIG. Pero como dijera el candidato González Díaz Durán o Canela, metiendo en el mismo costal un caso privado que le fuera notificado apenas el jueves anterior, sí hay un ingrediente de confusión que pareciera no tener un origen tan claro y tan transparente. Pero un segundo comentario es que así como fueron de prestantes en darle trámite a los procesos de antejuicio y nombrar jueces pesquisidores, así sean los jueces pesquisidores igual de rápidos en resolver y no se tarden los 60 días, porque hay otro elemento de confusión en la población, y es si los candidatos o candidatas que están sujetos a un proceso de antejuicio pueden seguir compitiendo o no, y tenemos entendido, aunque no somos abogados, que sí pueden seguir compitiendo. Aquí el licenciado Maúl sí es abogado, y a él quería ir justamente para que nos dijera esa confusión que hay. Hoy la gente empezaba a comentar que ya no deberían de estar más inscritos, que el Tribunal Supremo Electoral debe de actuar y cancelar esas inscripciones, pero de pronto nos encontramos con algún tipo de situaciones en las cuales, por ejemplo, Canela argumenta que pueden haber motivos políticos o espurios tras esta decisión. Con lo cual, ¿cuál es el procedimiento legal que se sigue a partir de este momento y hasta dónde tiene el Tribunal Supremo Electoral la potestad de cancelar o no una inscripción? Bueno, esto se suma a la complejidad en esencia de todo este proceso. Situaciones inéditas que el sistema legal era muy difícil prever situaciones como las que se han dado. Sin embargo, en el caso de los antejuicios, bueno, en el momento que la Corte le da trámite al antejuicio, nombra un juez pesquisidor, pues ahí hay un plazo que tiene el juez pesquisidor, que puede ser un juez de instancia o un magistrado, un plazo de 60 días, que son 60 días corridos. ¿Hasta 60 días? Hasta 60 días. El máximo. El máximo. Y entonces tiene que practicar todas las diligencias, todos los elementos que considere él que pueden servir para esclarecer y fundamentar finalmente el informe que tiene que darle a la Corte.
En el momento que se regrese a la Corte, si hay una recomendación en el informe de que se declare con lugar el antejuicio, entonces ya la Corte viene y tiene que conocer ya el fondo del tema, o sea, declarar con lugar o sin lugar el antejuicio. Si declara con lugar, pues el caso se va a un tribunal de primera instancia. Y empieza el proceso penal. Y empieza ya un proceso penal con todas las incidencias de cualquier tipo de proceso penal. Todo esto involucra, por supuesto, tiempo. Solamente el trámite mismo del antejuicio, yo considero que difícilmente eso va a salir antes de que se realice por lo menos la primera vuelta electoral. La primera vuelta. O sea que esto viene a crear Es decir, unas que los confusiones. candidatos siguen corriendo ahorita en la elección, a menos que durante el proceso, antes de la primera vuelta, por ejemplo, entre la primera y la segunda, pues se dictara auto de prisión. ¿Contra alguno de ellos podría entonces pensarse en su salida de la contienda? Bueno, mire, efectivamente lo que ocurre es que no basta una denuncia para privar de sus derechos a alguien. Ese es uno de los puntos que hay que establecer, ¿verdad? Basado en principios constitucionales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, etcétera. Pero para llegar al momento en que se pueda dictar un auto de detención preventiva ya por un tribunal, yo considero que eso va a tomar un tiempo, por lo menos de varios meses. Pero en todo caso, señores, esto lo que nos está estableciendo son unas condiciones de proceso electoral, y no solo proceso electoral, de crisis política inéditas para los guatemaltecos. Edith Stein, ¿a dónde puede conducir este ambiente en el que nos estamos desarrollando? Bueno, en realidad contribuye a enturbiar el agua. La población está llevando casi una dosis cotidiana de mayor confusión e incertidumbre, y eso, pues, cualquiera que haya estudiado procesos psicosociales de cómo funcionan las sociedades, aleja al sentir ciudadano de su responsabilidad del voto, porque ve que sobre un telón de fondo de tanta corrupción hay además una serie de procesos que ponen en duda la legitimidad de las diversas candidaturas. ¿Para qué me voy a molestar? Pero entonces ahí la pregunta legítima es, ¿debemos ir a elecciones en estas condiciones? Hugo Mauro, ¿usted qué piensa? Bueno, es que no se puede de otra. Yo considero que aquí, atenidos pues a la regulación constitucional, la regulación legal, no hacer elecciones, eso puede conducir, llegando por ejemplo al 14 de enero, que no haya un relevo, especialmente en las autoridades del Ejecutivo, estaríamos prácticamente en un rompimiento del orden constitucional. O sea que en todo sentido, la frustración se ve exacerbada también, porque cada vez hay nuevos elementos, hay un rechazo manifiesto a la clase política tradicional, y lógicamente en esas circunstancias todavía hay más desánimo para ir a las elecciones. Hay otro hecho que está emergiendo con fuerza, y es una presión al Tribunal Supremo Electoral para que sancione o cancele los partidos políticos que han sobrepasado el techo de campaña. De hecho, hoy Dina Fernández en su columna de Soy 502 hacía la mención de un parlamentario en Estados Unidos que alertó sobre McGovern, ¿sí? Que alertó sobre elecciones fraudulentas. Es decir, el fraude no únicamente puede darse en las urnas. Él hablaba de fraudulenta porque se ha engañado, ¿sí? Se ha eludido el cumplimiento de la ley electoral y de partidos políticos en este sentido. Es decir, hay otra serie de hechos que se pueden ir concatenando y no sabemos hasta dónde nos puedan llevar. Y lo que mencionaba Juan Luis, si está preparado el Tribunal Supremo Electoral para hacer frente a esta situación. Yo lo que creo es que puede haber condiciones que agraven la convivencia política en el proceso electoral y se produzcan situaciones de violencia, porque hay una serie de superposiciones que van en detrimento de la credibilidad de nuestras instituciones, del proceso electoral y de su transparencia y de las condiciones en que nos estamos acercando como votantes al mismo. Este proceso electoral y las condiciones que la ley electoral y de partidos políticos
han evolucionado a proveer no es realmente un instrumento legítimo para la representación ciudadana. Y lo que estamos viendo es una frustración creciente de ciudadanas y ciudadanos que sienten que este sistema no los representa. Pero ¿qué hacemos entonces? Cada vez pareciera que se van cerrando también algunas filas en torno a la idea del gobierno de transición. Y déjenme añadir respecto a lo que dice Carmen, ¿es la Constitución o el régimen constitucional acaso una camisa de fuerza? ¿O debería ser suficientemente flexible para permitirle a un pueblo soberano encontrar salida, solución a esta crisis auténtica? Debiera, pero lamentablemente no. Yo pienso que la Constitución ahí establece pues normas de un sistema republicano, de un sistema democrático, pero la protección que da la Constitución del propio sistema pues impide buscar algo a menos que se pase sobre la Constitución. De tal suerte que eso nos tiene en este momento en que ha coincidido todo este proceso previo, todos los casos de corrupción y demás, con el mismo proceso electoral. Entonces la ley electoral, en principio, pues descartamos las reformas, sobre todo descartadas reformas que puedan entrar en este proceso. En vigencia en este proceso. Eso sería ya, y a estas alturas, a 30 y pico de días, con mucho mayor razón, ya no es posible, cuando ya se cerraron los periodos de inscripción, sería... Ni correr las elecciones, que tampoco nos daría mucho aire. Tampoco se puede. Es que tú mencionaste una de las aristas más filudas de la contradicción que estamos viviendo. Una población que mayoritariamente quiere transformaciones profundas del Estado guatemalteco y un marco legal que no nos deja. Esto, si algunas agrupaciones políticas lo quieren manejar aviesamente, al verse perdidas en su opción de salir electos, pueden en efecto desembocar. ¿Y cuál es, en tu opinión, la salida más viable ahora? Llegamos a un proceso electoral, elegimos a cualquiera de los candidatos que están ahora corriendo en estas elecciones. Y con ellos tratamos de enfrentar nuevamente la crisis el 14 de enero de 2016. Bueno, es lo único que nos queda. Yo en breve creo que hay una avenida de trabajo para la sociedad civil organizada para que podamos en efecto ejercer cada vez más afinadamente esa supervisión sobre quien gane las elecciones. Pero si vemos la alternativa de un gobierno provisional, que ¿quién lo va a definir? ¿Quién va a decidir quiénes son las... ¿Cómo se integra? ¿Cómo se integra? Hay más riesgo en eso. ¿Por cuánto tiempo? Es decir, es tirar todos los marcos legales, por imperfectos que sean, para que presenciemos un advenimiento por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero eso fue lo que ocurrió a partir del 20 de octubre del 44. 45 días de constitución de una Junta Revolucionaria de Gobierno que desarrolló un programa agilísimo de modernización. Porque primero ganaron el poder. Esa no es la situación actual. Nosotros tenemos ya un marco legal sobre el cual funcionar, que aunque no nos guste, es aquel en donde sí es posible pensar en reformas a partir de enero. El riesgo mayor, creo yo, es que quienes deben aprobar este arranque de reformas son precisamente los diputados de este Congreso, y quienes proponen el gobierno provisional asumen que este mismo Congreso, por presión ciudadana, va a elegir personas del gusto y agrado de la sociedad civil. ¿Cuándo? Van a elegir a quienes le protejan la nuca, por no decir otra palabra. Déjenme plantear las cosas de otra manera. Hugo Maúl, con el informe que presenta CICIG y que nos establece, por ejemplo, que la fuerza cohesionadora de los políticos en Guatemala o de los movimientos políticos tiende a ser la corrupción, que buena parte del dinero con el que se financia campañas proviene de lo corrupto. ¿No tiene suficientes elementos el Tribunal Supremo Electoral para cancelar partidos, modificar claramente el panorama electoral? ¿No se está dando suficientes elementos para que ocurran cambios reales en el país? Bueno, el artículo 113 constitucional que ya se aplicó en el caso del expresidente Portillo,
Esa podría ser una forma. Y esa es la presión ciudadana que ha habido, pero en el caso del expresidente Portillo todavía no se había inscrito. Aquí la cuestión es de que si se puede aplicar el 113 para los que ya están inscritos, sobre todo porque ahí sería la de nunca acabar. Hay muchísimas personas que poco a poco se han ido descubriendo que tienen juicios. En eso. En el caso del expresidente Portillo, efectivamente no había sido inscrito. En este caso, una revocatoria de una inscripción es mucho más complicada, tiene que tener lógicamente un sustento, un fuerte sustento, para poder privar pues del ejercicio de un derecho como es elegir y ser electo. Pero esa complicación a estas alturas, yo sigo pensando que es prácticamente ineludible tener las elecciones ya dentro de un mes. No hay tiempo para estar, digamos, todavía en procesos judiciales, que por cierto hay que tomar en cuenta que las papeletas tienen que estar ya impresas alrededor de mediados. Ya se mandaron a imprimir el día de hoy. Pero se hablaba inclusive de la posibilidad de hacer una reimpresión en dado caso. Usted sí, es tan incierto el panorama. Seguro. Por eso es el problema, que como ya está cerrado el periodo de inscripción, los que están en la papeleta corren. Si hay algún motivo por el cual no puedan asumir, entonces hay un sistema de suplencias que establece el Tribunal Supremo Electoral, la propia ley, pero que no concurre en el caso del vicepresidente. Hipotéticamente, supongamos que no se altera el 14 de enero, pero que sí, el tribunal dispone suspender las elecciones del 6 y trasladarlas hacia octubre y noviembre. O noviembre y diciembre. ¿Qué pasa? ¿Para qué se daría ese plazo? Pueden también argumentar los partidos políticos que ya estaban preparados para el 6 de septiembre, que se les está jugando chuco. O que se les está vedando un derecho. Sí. Que no les alcanza el financiamiento. Hay un elemento ahí, que la fecha de las elecciones está establecida en la ley electoral. Y el tribunal, para poder hacer un cambio de esas fechas, necesitaría reformar la ley, tendría que tener un respaldo legal. Por sí mismo no puede cambiar una fecha que la propia ley establece. Si se reformara la ley y se le diera esa facultad al tribunal, sí lo podría hacer. Pero yo lo veo difícil a estas alturas que pueda haber una reforma en ese sentido. Y entonces, ¿qué escenario nos espera? A ver, cada uno de ustedes pensando su propio escenario, Eduardo y licenciado Maúl. Yo creo que vamos, aunque no nos guste, a una elección el 6 de septiembre que va a ser incómoda, por decirlo menos, para el ejercicio de representación y de ciudadanía. Pero, asimismo, tenemos la oportunidad de ir fortaleciendo los elementos de vigilancia ciudadana y de presión al Congreso para que inicien de verdad ese proceso de reforma estructural del Estado, porque si bien es cierto que una reforma a la ley electoral y de partidos políticos aprobada ahora no afecta electoralmente hablando, sino hasta dentro de 4 años, sí afecta el comportamiento de los partidos durante los próximos 4 años. O sea que sí podemos tener una plataforma de transformaciones a partir de enero o de cuando se les ocurra aprobar el asunto. Pero lo que nos está diciendo es entonces que en el próximo periodo constitucional de gobierno tendrán que producirse esas transformaciones profundas. Hugo Maúl piensa igual. Efectivamente, yo pienso exactamente igual. No tiene sentido al final aprobar estas reformas, que hay algunas cosas buenas, pero hay que analizarlas más a fondo, si estas reformas van a entrar en vigor en un próximo proceso electoral. Yo creo que hay que aprovechar ya con un nuevo Congreso, un nuevo gobierno y con una actitud también de la ciudadanía de fiscalización, a manera de que puedan hacerse reformas que verdaderamente fortalezcan y traigan también nuevas opciones en cuanto a la calidad de los candidatos. Pero mientras tanto, yo creo que sí. Discrepo al menos en un punto. ¿En cuál parte? Yo siento que ya tendríamos que acercarnos a una reforma de la ley electoral y de partidos políticos sin las travesuras que han hecho de quitarle los dientes. Es una señal a la ciudadanía de que en efecto este Congreso está atendiendo escuchando las demandas. Señores,
Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval y él nos cuenta qué están diciendo nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos muchos mensajes. Ana nos dice: siento rabia y frustración de ir a estas elecciones porque no me siento representada. Urge depurar. Omar: ¿por qué no puede revocarse? No hay prisa para las elecciones, si hay voluntad política, todo se puede, es lo que plantea Omar. Eddie: nuevamente nos toca escoger entre el menos peor, porque todos son lo mismo. Susana: las reformas no sirven, no son idóneas por no ser honorables. Fuera Líder y UNE, TSE, se les apoya, es lo que dice Susana. Y Fernando nos plantea: el orden constitucional no se rompió ya con este desmadre de gobierno, respetarlo para mantener el sistema, es la pregunta que hace Fernando. Y tampoco las condiciones electorales actuales deben de inducirnos a aprobar reformas a la larga más lesivas, es lo que nos plantean dentro de las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Al regresar hablamos acerca del plan de gobierno del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Quédense con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antiguo a las 8:45. Estamos de vuelta a las 8:45 y ahora es Carmen Ortiz quien nos presenta a nuestros invitados y el segmento que vamos a presentar ahora. Así es, como bien mencionamos en nuestro noticiero, el día de hoy fue presentado el plan de gobierno del Partido Unión Nacional de la Esperanza. Y para conversar sobre ese tema, para que nos cuenten un poco acerca del contenido, de las metas que están contempladas en él, así como un análisis técnico del mismo, hemos invitado esta noche a la licenciada María del Carmen Aceña, quien es investigadora asociada del CIEN, y a Carlos Menocal, quien es asesor de la UNE. A ambos bienvenidos y arranca con Juan Luis. Carlos, te pediríamos que nos presentes en breve espacio exactamente qué es lo que ofrece la Unidad Nacional de la Esperanza en su plan de gobierno. ¿Cuáles son los ejes fundamentales? Muy bien, gracias, buenas noches por la invitación y es un placer estar con ustedes. Primero quisiera contarles que el plan surgió de todo un ejercicio de consultas departamentales en el interior del país y se hicieron 18 de 22 departamentos a nivel de consultas y se priorizaron algunas actividades y preocupaciones de la ciudadanía. Básicamente la ciudadanía está muy preocupada por el tema económico y en segundo lugar es el tema de seguridad o inseguridad. A partir de ahí se diseñaron los trazos del plan de gobierno, que son 4 ejes fundamentales que tienen que ver con el gobierno eficaz y transparente. Acá no solo se habla sobre la calidad del gasto, la buena gestión del gasto, sino también sobre la oferta que hace la UNE de presentar a nivel público los bienes, recursos y propiedades de los funcionarios que van a ejercer el funcionario público a partir del otro año. Y por supuesto también parte por el tema de los conflictos de interés. Incluso en el tema de transparencia se habla hasta de la lógica de la buena utilización de los recursos en función de metas. Luego en el tema de desarrollo económico hay 2 matices. La parte macroeconómica, que me parece que Guatemala ha caminado adecuadamente en los últimos años en materia macroeconómica robusta. Sin embargo, sí creemos que la parte de las economías familiares, de las economías de la gente que vive en pobreza extrema y en pobreza, debe de combatirse ese escenario social. Ahí estamos hablando sobre el tema del emprendimiento, el tema de los pequeños empleos, y pasa porque la gente tenga dignidad, porque la gente tenga desarrollo humano. En la parte de seguridad estamos hablando sobre el apostarle a la seguridad democrática en los ejes que tienen que ver con procesos de reformas, que tienen que ver con los procesos cíclicos de la seguridad democrática, que es inteligencia, investigación, persecución penal, empoderamiento ciudadano a través de la actividad y participación ciudadana, y por supuesto también una alianza muy importante con las corporaciones municipales a partir de destinarle recursos a través de los consejos departamentales de desarrollo. Y por último es el tema de desarrollo social, que al tiempo de considerar que es fundamental invertir en el tema de la cobertura educativa preprimaria, primaria y los subsiguientes ciclos, es fundamental también pensar que tenemos que trabajar con el tema de los programas sociales de primera y segunda generación. Es fundamental reconocer que estos programas sociales son transitorios, que el objetivo de estos programas es trasladar a la población de extrema pobreza hacia la pobreza y por supuesto subir al siguiente escalón
a partir de procesos de emprendimiento y procesos de generación de microeconomías locales o microeconomías comunitarias. Y por supuesto, esta lógica la tiene que trabajar una iniciación productiva desde el Estado. Al final, en la parte fuerte económica, hay que reconocer que no es el Estado el que genera empleo, el Estado genera condiciones, y las condiciones que puede generar el Estado es invertir en el desarrollo social, en desarrollo humano integral, invertir en educación, en formación de la ciudadanía y por supuesto invertir en focalización de especializaciones. Así podemos tener pues lógicamente un mejor panorama para nuestro país. Ahora con María del Carmen. Regularmente algunos planes de gobierno suelen ser más bien un listado de necesidades, de buenos deseos, pero no nos dicen el cómo hacer las cosas, ni tienen una base técnica, ni objetivos medibles, sobre todo metas que permitan ir evaluando su cumplimiento. De lo que tú pudiste ver y apreciar en este plan, ¿cuál es tu evaluación general? ¿Cómo lo ves? Pues nosotros en general vemos que es un plan completo. Creo que tiene metas y eso es bien importante en las diferentes áreas. Pues el componente que se pone de primero es el tema de la corrupción, que ahorita está como bien importante, pero considero que la gestión pública es prioridad. Creo que le hace falta en el tema de empleo, lo veo un poco flojo en el tema de empleo, lo veo bastante ambicioso en educación. Creo que lograr 20.000 maestros y ampliar la cobertura como se plantea es un poco ambicioso. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo la UNE? ¿Ampliar la cobertura de qué manera? La cobertura de preprimaria, la cobertura de primaria completa y la de secundaria. Y la inversión pública también, ¿no? Sí, por ejemplo, se habla de los programas sociales, de las transferencias condicionadas y lograr una inversión social. Como estimuladores para la asistencia de los niños. Exacto, ese es el sentido de la transferencia condicionada. Es tu hijo va a la escuela, sí, solo sí, te damos el dinero y te estamos incitando, invitando para que en lugar de que tu hijo vaya a trabajar al campo, vaya a la escuela. Ahora la pregunta ¿es razonable ofrecer ese volumen de crecimiento en nuestro sistema educativo en 4 años? ¿Puede el sistema educativo responder a la demanda de los jóvenes y los niños que lleguen a las escuelas? Mire, yo considero que sí es importante rehacer el Ministerio de Educación. Yo creo que tiene demasiados maestros para la educación primaria. Yo creo que hay que hacer un recorte o darles una capacitación especial para que los maestros, algunos maestros de primaria puedan continuar con la secundaria. No veo, digamos, una estrategia creativa en el tema de educación y mucho menos en salud. Creo que es importante, como se menciona, de retomar el Ministerio de Salud como rector, pero creo que los desafíos de salud van por gestión, van por el tema de los sindicatos, por el tema de los pactos colectivos. Por ejemplo, una propuesta clara de qué hacer con los pactos colectivos no lo encontré. Puede ser que porque lo leí, pues es un documento de 76 páginas, pero creo que es importante porque son los temas medulares. Claro que la población no pide educación ni salud cuando uno hace las encuestas. Ahora, hablando de los temas del de sustento prioridad financiero, a mí me llamó la atención esto de aumentar la inversión pública del 3.4 al 4.9 para el 2020. Y nuevamente se vuelve a hablar de la política de gratuidad, que durante este gobierno pues había dado marcha atrás. ¿Estamos en este momento el Estado en condiciones de poder implementar este tipo de medidas? Yo coincido con María del Carmen que definitivamente tenemos que tener propuestas claras, metas concretas. Y si bien es cierto, a la luz de los hechos actuales de la corrupción y digamos el desfalco del Estado, vamos a encontrar un Estado pues precario. Yo creo que la gran apuesta es la educación. Y la gran apuesta, el partido cree que la gran apuesta es la educación y la cobertura. Hay que darle prioridad a este tipo de inversión, que es la inversión social, que es la inversión en la niñez y la juventud. Al final, como decía Sigmund Freud, infancia es destino. Si no destinamos esos recursos, vamos a estar lamentándonos de seguir teniendo los famosos ninis, niños sin educación, sin escuela, sin trabajo, sin oportunidades. Y nosotros sí le estamos apostando al tema de la formación. La cobertura educativa para nosotros es fundamental. ¿Por qué? El 42% de niños asisten a nivel preprimario. Este gobierno bajó la cobertura primaria de 95 que le tenía UNE hacia 85%. El básico es de 42 y el diversificado es el más dramático, que es como de 20 y pico, y el universitario es el 1%.
Si eso le estamos apostando, si eso es lo que queremos como país, yo creo que en realidad no estamos pensando en las nuevas generaciones. Entonces, acá todos hemos sido, gracias a Dios, universitarios, todos hemos sido en buena medida, hemos ejercido alguna docencia y sabemos lo importante que es la formación y la educación. Ciertamente es un reto, es una meta ambiciosa, pero al fin y al cabo el tema es trazarse. Hacer el equilibrio entre inversión y austeridad, porque ambos términos los utiliza el plan de gobierno. Sí. Invertir más en la gente, pero a la vez habla de políticas de austeridad. Mire, yo creo que hay que invertir en desarrollo y yo verdaderamente evaluaría los programas de transferencias condicionadas. Creo que se han vuelto... ¿En qué sentido los evaluaría? Evaluaría si han tenido impacto. Por ejemplo, yo en la primaria no tendría absolutamente ningún programa, sino que lo pasaría, digamos, a becas a la secundaria con cupos en entidades privadas. En el caso de salud, creo que sí necesitamos una propuesta un poco más... una propuesta, ¿cómo le diría yo?, más redonda, en el sentido de qué vamos a hacer con la desnutrición. Realmente debiéramos de ponernos metas como agua potable para todos los guatemaltecos, poder llegar. Me gusta el plan que habla de focalizar, pero igual habla otra vez de ampliar la inversión de 5.3 a 8, ¿verdad? Y sabemos que solo tributamos, bueno, ahora debe estar como en 10% la tasa tributaria, o pero incluso menos. Menos, sí, ¿verdad? Incluso entonces, cerró el año pasado en 10.9, creo que es menos. Considero que hay que ponerle más atención a la salud. Creo que el problema más grave que tiene el país es la desnutrición crónica. Totalmente. Y ahí hay que focalizar, y yo no haría transferencias condicionadas sin antes evaluar los programas, porque creo que de una inversión inicial a lo que hay hoy se ha desvirtuado. Carlos, ¿cuál es la propuesta concreta para combatir desnutrición? Bueno, hay muchos programas que están tan dispersos y nosotros sí creemos que, por ejemplo, el Pacto Hambre Cero, y Sandra lo ha dicho en muchas ocasiones públicamente, creemos que el Pacto Hambre Cero es una propuesta técnicamente coherente. Lo que hay que hacer es que desarrolló este gobierno. El que desarrolló este gobierno, y creo que todos los gobiernos han hecho su esfuerzo. Uno, sí es necesario regresar a la lógica de saber qué es lo que está ocurriendo en el campo. Tenemos que tener un censo. No sabemos ni cuántos guatemaltecos somos. Creo que si sabemos cuántos teléfonos hay, más que guatemaltecos, y por lo tanto no tenemos esa lógica del entendimiento del sistema de salud. Dos, en el tema de desnutrición sí es importantísimo reorientar recursos que van desde la CESAN, el Ministerio de Agricultura, y pasa también por el Ministerio de Salud, incluso de Educación. Y ahí sí yo trabajaría con el tema de los programas sociales, que es lo que la propuesta dice, pero lo importante es tener, digamos, una cohesión, una coherencia de esos recursos orientados a combatir esos escenarios de desnutrición, pero en particular en los lugares más complicados del área rural. En el tema de salud y desnutrición, justamente el tema del agua es fundamental. Exacto. Acá en el plan se hablaba inclusive de sistemas de riego, pero sistemas de riego es cuando hay agua, y en muchas comunidades ya no hay porque no tenemos una ley de aguas todavía en el país. ¿Es algo que está contemplado? Sí, hay una mesa que está trabajando con el tema de agua. Es evidente que el tema de agua tiene que pasar por la ley. Ahorita usted puede hablar de aguas, pero en realidad el agua va a ser el gran debate nacional en los próximos años. Incluso podría ser hasta conflictos entre comunidades, y de hecho hay conflictos ya entre comunidades. Por lo tanto tenemos que regular. Hay que regular el tema de agua, y a partir de la regulación entonces sí hay que trabajar fuerte en la UNE promovería una ley de aguas a pesar del gran rechazo que hay en ciertas comunidades a Yo esa creo ley. Que sí. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es que hay que hacer una conciencia nacional ambiental y ciudadana sobre la importancia de regular el tratamiento del agua y el uso del agua. Y ojo, porque ahí sí se puede trabajar con los consejos departamentales de desarrollo, que tienen 1.200 millones de quetzales, en donde sí se puede focalizar y reorientar ese recurso, y también se puede refocalizar y reorientar a través del Instituto de Fomento Municipal. Señores, creo que es una buena alianza. ¿De qué manera se contempla al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la política de salud pública en un eventual gobierno de la UNE? ¿Hay algo que nos diga dentro de este plan de gobierno si se integraría al Ministerio de Salud con la Seguridad Social? Nosotros no planteamos eso. Nosotros creemos en la, planteamos en la necesidad de reorientar, refundar y reenfocar el seguro social. Sí creemos que, por ejemplo, los trabajadores informales deberían de aportar, digamos, al tema, por ejemplo, del IBS, por ejemplo. Aunque no tengan patrón, pueden aportar a su propio sistema de invalidez, vejez o sobrevivencia. Sí creemos en que el seguro social
debe de tener una mayor representatividad de otros sectores, y sí creemos que en realidad el Seguro Social debe de jugar a las apuestas. Es lo que está pasando. O sea, el Seguro Social, incluso hay historias en gobiernos anteriores en donde se ha invertido, por ejemplo, en capitales de riesgo, en las bolsas de valores, por ejemplo, el dinero del Seguro Social. Hay un buen recurso, el Seguro Social no es que esté robusto, pero digamos es de las instituciones mejor condicionadas. Y la otra apuesta es que en realidad sí creemos que el Estado debe para la deuda histórica que tiene con el Seguro Social. Yo quisiera, antes de irnos a redes, conocer de María del Carmen, que también sabe mucho del tema de seguridad. ¿Qué le pareció la propuesta de seguridad? Sobre todo el énfasis en prevención, que es la idónea, pero es muy caro. Sí, yo considero que en el tema de seguridad falta, a mi criterio, un poco más en el sistema penitenciario. Creo que una cárcel de alta seguridad es muy importante para Guatemala. Sí me parece interesante involucrar a las alcaldías, pero yo haría el mismo trato que se hace en el área social, de focalizar en los municipios más vulnerables. Me parece interesante el invertir en inteligencia e investigación. Creo que especialmente la inteligencia ha sufrido bastante desafío en este gobierno. Verá, yo les podría decir que en general hay un dicho que dice que el poder educa. Se nota que este plan lo hizo gente que ya gobernó. Que ya estuvo en el Estado. Que ya gobernó. Creo ¿Por qué se nota eso? Por la forma como están planteados los temas, la forma, digamos... ¿Refleja conocimiento del Estado? Sí, refleja conocimiento del Estado, y creo que el desafío que van a tener es el área social. Creo que necesitan buenos ministros de educación y salud. Creo que los ministros que se tuvieron en la época de la UNE no fueron, a mi criterio, lo más idóneo, y considero que el reto es bueno, pero al final lo que podemos ver si la UNE llegara al poder es más o menos algo similar como cuando Álvaro Arzú gobernó y luego regresó Berché. ¿Nos permitirá este plan, como está estructurado, María del Carmen, ser un buen punto de partida para las evaluaciones que se hacen cada año de la gestión de gobierno? Porque actualmente lo que nos pasa es que a veces son tan ambiguos que se dificulta mucho el poder medir qué tanto el gobierno ha cumplido con sus compromisos. Tú mencionabas en un principio que sí habían metas, con lo cual crees que sería un buen parámetro de comparación. Yo creo que hay muchas metas, pero está bien porque están por área. Creo que sí deben de tomar la decisión el próximo gobierno de desarrollar 5 metas, ¿verdad? Aunque no se ve la seguridad como prioridad, considero que la seguridad debe ser número 1, y obviamente pues la generación de empleo hay que ser sinceros. ¿Qué se va a hacer con el tema del aprendiz, las becas, todo lo que se inició a discutir? Porque realmente con los salarios que actualmente se tienen es muy difícil generar empleo, más con las dimensiones que estamos viendo de cómo se percibe nuestro país a nivel internacional. Señores, gracias a ambos. Carlos Menocal, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y María del Carmen Aceña, que ya se ve que se tomó su tiempo para leer el programa y poder plantear supongo está en la página. Está en la página. Una crítica enterada de esta propuesta de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta cómo reaccionan los televidentes frente a esta conversación. Adelante, Gracias. Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos muchos mensajes. Ceci nos plantea: la peor decisión de la UNE fue programas sociales, solo permiten ilegalidades y coaccionan a directores y docentes, es lo que dice Ceci. JL: siguen con la misma propuesta de transferencias condicionadas y Mi Familia Progresa. Los únicos que progresan son ellos, es lo que dice JL. Yola: mientras que hayan muchos maestros, mentira que hayan muchos maestros, veo en televisión que niños gritan queremos maestros, queremos maestros. El doctor Hernández: las ayudas sociales son importantes como rescate de la miseria, pero debe de ser temporales, ya que hay que crear desarrollo. Y Raúl: cuando llegué a emprendimiento dejé de leerlo. Un garabato de plan de gobierno con faltas de ortografía es un insulto, es lo que dice Raúl. Y Byron nos plantea: se reunieron el peor ministro con la ministra. Esto es de otro tema. Vámonos a el planteamiento de las redes que tendremos para el tema de las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag antejuicio candidatos. Antejuicio candidatos, hablaremos acerca de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite a los procesos de antejuicio en contra del candidato a la vicepresidencia del partido líder,
Edgar Barquín, de su hermano, el diputado Manuel Barquín, del exsecretario general adjunto del partido Gran Alianza Nacional, Jaime Martínez Loaiza, y también del candidato a la presidencia del partido Compromiso, Renovación y Orden, creo, Roberto González Díaz Durán. Ese será nuestro tema esta noche, antejuicio. Candidatos, por favor, continúe con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Los deportes son presentados.